¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro encuentro más aquí en Fisherton Plus, nuestro canal de economía, de negocios, de política y en este caso de trabajo, porque vamos a repasar un poco el panorama de la provincia en cuanto al empleo, en cuanto al trabajo, con nada menos que el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, el señor Roald Báscolo. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Un Muchas gusto gracias estar por el tiempo. compartiendo este momento con ustedes. Muy amable. Ministro, ¿podemos empezar haciendo una especie de diagnóstico, de radiografía del empleo? Es decir, cómo está la provincia, quiénes están tomando empleo, quiénes están expulsando empleo, para tener un pantallazo, por favor. Sí, yo haría también un contexto país, digamos, en cómo se está comportando el mundo del trabajo a nivel país, Sí, claro. especialmente en estos últimos 2 años, porque parece como que uno hoy está conviviendo con dos realidades o que se cuentan cuestiones diferentes y quizás las dos son ciertas. Por un lado, se destaca el crecimiento del PBI argentino, impulsado básicamente por los sectores como el gas, el petróleo, la minería, la intermediación financiera. Eso se está dando en provincias, digamos, que se las puede identificar, o sea, como Neuquén y Río Negro, por la cuestión de Vaca Muerta, y en el caso del litio o del caso de los proyectos de minería, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta. Eso es así, es una realidad. O sea, hoy Argentina pasó de ser un país deficitario en materia energética a ser superavitario. Y bueno, esos son los sectores que hoy están impulsando el PBI argentino, lo que no quiere decir que eso se traduzca en puestos de trabajo. Digamos, esos sectores que impulsan, digamos, eh, los dólares de exportación que Argentina necesita, no generan, digamos, muchos puestos de trabajo. A la par, los sectores que se ven más perjudicados en este contexto nacional, por eso hablo de contexto nacional y no provincial, son los sectores de la industria, construcción y el comercio. El sector de la construcción fue el sector que más empleo perdió en el país en el año 2024, perdió casi el 20% de los puestos de trabajo privados registrados, en algunas provincias llegó a perder más del 50%. Mucho tuvo que ver, obviamente, el parate de la obra pública nacional, que todavía no empieza a reactivarse. Y en ese sentido, Santa Fe sí se destaca como un ejemplo que se diferencia de la mayoría de las provincias, porque si bien es cierto que Neuquén y Río Negro tienen datos positivos en construcción, obviamente que tiene que ver, digamos, las inversiones en gas y petróleo, después de esas dos provincias, Santa Fe es la que, o sea, más crece, digamos, en términos relativos, pero en términos absolutos, en cantidad de empleo generado en la construcción, Santa Fe lidera a nivel país el crecimiento en estos últimos 2 años. O sea que no solamente recuperó parte de lo perdido en 2024, sino que ya está con números positivos. Digamos, mucho tiene que ver la impronta a la obra pública provincial, que pasó de 500 millones de dólares en 2024 a 1.500 millones de dólares en 2025, y obviamente que también, digamos, con la continuidad de la mayoría de las obras del sector privado. En ese sentido, el sector que a nivel país más empleo había perdido en 2024, que era la construcción, que recuperó parcialmente, pero hoy todavía está 10% por debajo, en Santa Fe tiene números positivos y que son 3 o 4 en la provincia que pueden mostrar eso, además de la que están recibiendo inversiones en Vaca Muerta. Y después, en eso, digamos, una política activa de la provincia, como hace para hacer, digamos, de soporte del contexto nacional. Y la otra cuestión también que vale la pena destacar en este contexto nacional, donde lo que están sufriendo, digamos, son la industria, la construcción y el comercio, es la tributaria 2026, que fue aprobada el año pasado y que empezó a regir a partir de enero, y que es algo inédito en la provincia y seguramente también inédito a nivel nacional, específicamente el capítulo laboral, donde permite a que cada emprendedor o empresa de la provincia de Santa Fe que pague ingresos brutos en Santa Fe incorpore nuevos trabajadores en el año 2026, que significa un aumento de la planta, se puede descontar hasta un RIPTE, que es, digamos, un sueldo promedio de 1.700.000 pesos, del sueldo bruto de cada uno de los trabajadores nuevos incorporados y durante todos los meses del 2026. Esta fue una medida
que tuvo un impacto, digamos, que superó nuestras expectativas. Ministro, ¿esto ya se nota? ¿Esto ya se nota? Sí, sí, sí. Y se nota la evolución, sobre todo, porque en el mes de enero fueron 649 puestos de trabajo generados, digamos, con este sistema de deducir de ingresos brutos los nuevos ingresos. 649 en enero, pero en febrero ya fueron 2.544, o sea, casi 4 veces más que en el mes de enero. Y en marzo, un número que nos sorprendió, 5.392. O sea, otra vez, digamos, una política activa de la provincia que está buscando, por un lado, reducir tributos, que es un reclamo que se da hoy en todos los niveles del Estado, tributos nacionales, tributos provinciales, tributos municipales. Bueno, Santa Fe reduce tributos provinciales, pero a su vez favorece la creación de empleo privado registrado, que es hoy uno de los problemas que está teniendo, digamos, este gobierno nacional. La creación o la no pérdida de puestos de trabajo en estos 3 sectores que te mencioné. Y lo importante también en este contexto nacional es a dónde se generaron estos puestos de trabajo. Y sumándolo la cantidad de sueldos que se dedujeron en el trimestre, lidera construcción con 2.008 sueldos deducidos, comercio con 1.897 y la industria con 1.240. O sea que los 3 sectores que hoy están más perjudicados a nivel nacional son los 3 sectores que más están aprovechando, digamos, estas medidas del gobierno de la provincia y están creando empleo privado registrado. O sea que por un lado la política de obra pública, o sea que tuvo su impacto en el empleo en la construcción y los números así lo demuestran, y por el otro, bueno, esta medida inédita que recién lleva 3 meses, pero que está mostrando muy buenos resultados en el sentido, digamos, de la evolución de los números. 649, 2.544, 5.392 en el mes de marzo. O sea que nosotros, como provincia de Santa Fe, sin desconocer el contexto actual nacional, donde a los trabajadores, a los jubilados les cuesta llegar a fin de mes, donde también se está detectando moras en el sector financiero y también en el no financiero, moras que en su momento estuvieron en el orden del 3-4%, hoy ya superan el 11-12%, o sea, esto se empieza a ver en los últimos 6 meses básicamente, en empleados del sector privado y también en empleados públicos. O sea, no desconocemos este contexto, pero bueno, en este contexto la provincia de Santa Fe toma políticas activas y bueno, tenemos buenos resultados para mostrar. Ministro, en este pantallazo, en esta radiografía que usted nos hizo de los sectores más complicados, los grandes centros urbanos me parece que juntan a los 3, y en ese sentido, ¿Rosario es la ciudad que más está sufriendo esa situación o no? No, porque digamos, no es la industria en general, o sea, la provincia de Santa Fe es muy amplia y muy diversa y son, digamos, sectores específicos. Te puedo mencionar el textil como el más perjudicado, también el de calzado, el del cuero, el de la línea blanca y algunos sectores metalúrgicos, principalmente aquellos sectores que tienen que competir contra las importaciones de China. Pero, por ejemplo, en el caso de las curtiembres, tenemos curtiembre en el norte, en Las Toscas, y también tenemos la otra curtiembre importante en Esperanza. De textiles tenemos una gran hilandería en la ciudad de Reconquista que tiene más de 330 trabajadores, que hoy es una empresa que está trabajando al 25% de la capacidad. La línea blanca sí seguramente está concentrado su mayor parte en el Gran Rosario, y el sector siderúrgico que básicamente tiene su polo en Villa Constitución. El sector siderúrgico, más que estar afectado por el ingreso de importación, está afectado por la caída de la obra pública y está trabajando al 50% de su capacidad del promedio de los últimos años. O sea que no podemos hablar de industria en general, sí de sectores en particular, y bueno, y estos sectores están, digamos, en distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Ok. Acá se mezclan hoy por hoy, por lo que yo converso con algunos empresarios, inclusive algunos comerciantes también, se mezclan cuestiones coyunturales como la que usted marcaba, la situación probablemente del consumo y cuestiones que tienen que ver con importaciones y demás, con cambios tecnológicos muy profundos, inclusive hasta culturales, diría yo, ¿no? Voy a dar un ejemplo chiquito, pavo, pero que puede a uno hacerlo reflexionar sobre
de qué estamos hablando. Me decía un amigo que tiene una librería para empresas y qué sé yo. Me dice, mira, bibliorato no se vende más, ni uno. No se vende más bibliorato, ni papel, ni goma, ni... Bueno, es un ejemplo pavo, pero que en realidad muestra un cambio que se da en ese rubro en particular, porque se dan un montón de cosas, por lo tecnológico, por la inteligencia artificial. Es decir, es una mezcla de cosas las que se están dando hoy en el mercado laboral, ¿verdad, ministro? Sí, porque no todas las crisis que se están dando tienen que ver con el contexto nacional, con el cambio de las políticas económicas, sino también algunos tienen que ver con el avance tecnológico y los cambios en el consumo. Generalmente uno antes hacía la compra telefónica con delivery del sector gastronómico, pero hoy, digamos, por plataformas digitales se compra de todo, o sea, de textiles, calzado, indumentaria, electrodomésticos y todo lo que vende un comercio en general. O sea, por un lado está esa nueva competencia digital, que en algunos casos son los mismos locales comerciales que tienen su ventanilla digital, o incluso un supermercado que tiene su sucursal digital, por así decirlo, y eso sí tiene que ver con un cambio en los hábitos de consumo o también de las costumbres. Generalmente los jóvenes son los que más compran por estas nuevas, digamos, vías digitales y bueno, no es solamente, repito, la parte gastronómica, sino que es la parte de consumo general. Hablando de jóvenes, con la mezcla esta de crisis por un lado y cambios tecnológicos y culturales por el otro, ¿qué se le recomienda hoy a un joven que sale de la escuela secundaria o que probablemente se esté involucrando en la universidad incluso y quiere salir a su primer empleo? ¿Qué está viendo usted como mercado potencial para los jóvenes que van a buscar el primer empleo, ministro? Sí, bueno, nosotros tenemos en la provincia, ya desde el 2024 estamos armando la Expo Empleo, de la misma forma que hay ciudades que tienen desde hace varios años la Expo Carrera, que es un lugar donde uno puede ir a ver toda la oferta universitaria y terciaria que hay, digamos, en una determinada ciudad. Nosotros empezamos con Rosario y Santa Fe, también se hizo en el interior, en la Expo Empleo. La Expo Empleo es un lugar donde van las empresas que están pensando en contratar personal en los próximos 60, 90 días, y se invita a todos aquellos jóvenes o no jóvenes, pero generalmente los que más asisten son los jóvenes, que están en búsqueda de su primer trabajo, o aquellos también que quieran cambiarlo o mejorarlo. Tuvieron, o sea, mucha repercusión, tanto en Rosario como en Santa Fe o en Reconquista que se hizo. Fueron muchos estudiantes, como usted dice, que estaban cursando el último año y que estaban viendo cuáles eran las oportunidades laborales que se llegó a juntar más de 100 empresas en estas expos. Y bueno, ellos ahí buscaban cuáles eran los perfiles que estaban buscando y en cuáles, digamos, ellos podían tener una entrevista, o sea, porque en esa misma expo ya podían coordinar, digamos, previamente una entrevista laboral. Y también nosotros lo que estamos promocionando de provincia, para aquellos que no quieran seguir una carrera terciaria universitaria, son las capacitaciones que tiene el gobierno de la provincia a través del Impulsa, que el Impulsa es un programa de capacitaciones que se hace de manera conjunta entre el Ministerio de Trabajo, Desarrollo Productivo y Educación. También tenemos, digamos, múltiples capacitaciones, básicamente en oficios, pero, digamos, también es amplio, digamos, el universo, y estamos buscando que cada zona, ciudad, departamento, gremio o institución productiva nos busque los perfiles que requiere la zona para coordinar capacitaciones. Las empresas están encontrando dificultad para tener el personal que necesita. Solo, digamos, determinados perfiles, pero bueno, por lo general nosotros lo que estamos trabajando mucho son en los oficios, digamos, que son capacitaciones de poca duración y de rápida salida laboral, y que eso también algo que se está dando a nivel, o sea, mundial. Yo había leído que en Estados Unidos se volvió a despertar el interés de los jóvenes por los oficios tradicionales. Vayamos al caso de plomero, gasista, electricista, colocadores de Durlock, porque, digamos, son oficios que tienen una rápida salida laboral, y en el caso del país que te estoy mencionando también, digamos, tienen
o sea, buenos ingresos. En eso también vemos que hay mucho potencial y muchos jóvenes que también están viendo una salida por ahí, y en esta cuestión que estamos hablando hoy, que cuáles son los puestos de trabajo que puede llegar a reemplazar la inteligencia artificial en el presente o en el futuro, bueno, estos son los oficios que no van a poder ser reemplazados, o sea, que son que es garantía de que van a tener trabajo a futuro. Claro, ¿qué recomendación darle, ¿no?, a los chicos que le preguntan a los más grandes para dónde voy, qué orientación tomo? Está difícil eso, ministro, Sí. hoy, ¿eh? Yo creo, digamos, que hoy es más difícil elegir una carrera universitaria porque uno no sabe qué va a pasar dentro de 4 años o 3 años, que si uno está decidido a formarse en un oficio, digamos, es algo, digamos, mucho más corto y que ya puede de manera inmediata empezar a trabajar. Pero sí, seguramente hoy, más que la cuestión laboral, es difícil decidir, digamos, una carrera universitaria que lleva como mínimo 4 años y que, bueno, en 4 años pueden cambiar muchas cosas. Claro, sí, sí. Ministro, ¿cuál es su mirada sobre la reforma laboral que se aprobó hace poquito atrás? Nosotros teníamos una visión como provincia de que una reforma era necesaria y que tenía que atender 2 cuestiones principales. Por un lado, la formalización laboral, porque Argentina hoy tiene una informalidad del 43%, Santa Fe está un poco por debajo, pero hay provincias que están por encima del 50%, pero el promedio país es 43% y estamos hablando de una ley nacional. Entonces, como punto principal debería atender la informalidad, y también que podría ser a través de la ley laboral o a través de una reforma fiscal, promover la creación de empleo privado registrado, porque digamos que es algo en lo cual la Argentina está estancado en los últimos 15 años y se está manteniendo con una alta informalidad y poca creación de empleo privado registrado. Digamos, y la modalidad que más creció en los últimos 10 años es el monotributo. Y también hacer foco en las pymes. ¿Por qué? Porque obviamente que esta informalidad está concentrada en su mayoría en las pequeñas y medianas empresas. Vemos que, digamos, quizás no se puso como eje esta cuestión que para nosotros era lo más importante, y de hecho, digamos, nosotros lo demostramos que es, digamos, lo que tiene importancia para la provincia con esta ley tributaria que te mencioné, y los resultados están a la vista, y por ahí nosotros tenemos dudas al impacto que va a tener en lo laboral, digamos, esta modernización, porque para nosotros el impacto como mínimo debería ser que aumente el empleo privado registrado o que ayude, digamos, a formalizar. Nosotros estamos viendo que los números que están dando, digamos, impacto real en el empleo tienen más que ver con la cuestión tributaria provincial que con la modernización laboral nacional. No tiene mucha expectativa sobre que genere más empleo por sí misma, digamos. Por eso, en realidad estuvo con una cautelar, ahora como que está vigente, pero claro, nosotros estamos viendo de que con la tributaria vemos resultados inmediatos en 3 meses y, bueno, yo la verdad que soy medio escéptico de que vaya a tener un impacto similar en los próximos 6. Pero bueno, eso habrá que verlo. Ministro, ¿cómo está el tema de la conflictividad sindical y los juicios laborales en Santa Fe? Hoy son un impedimento para la toma de empleo. ¿Todavía siguen siendo un temor que los empresarios le demuestran a la hora de tomar empleo? No, digamos, no sé si decir que es un temor. Hoy seguramente pesan mucho más otras variables, digamos, la situación de la microeconomía, el rubro que uno está, si está preparado para competir contra los bienes importados o no. Seguramente hoy están pesando mucho más otras variables, pero no deja de ser, digamos, una preocupación que tienen los empresarios, los índices de conflictividad laboral que hay en Santa Fe, principalmente los vinculados a la CRT, claro, los accidentes de trabajo o enfermedades de trabajo, porque a veces el tema de los juicios laborales tiene más que ver con enfermedades que con accidentes en sí. Bueno, en eso sí, se estuvo trabajando en la provincia el año pasado con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación, con la Corte Suprema de la provincia, se hizo un convenio para trabajar en esta cuestión. A partir de ahí surge el nombramiento de 3 peritos médicos forenses que pertenecen, ¿no?, ya al Poder Judicial, y que, bueno, esa sería una de las medidas que
se venía reclamando a nivel nacional, que las provincias deberían haber ya nombrado esos peritos. Fueron muy pocas las provincias que lo hicieron. Santa Fe va a ser una de las primeras que los pone en marcha. Y bueno, eso más otros puntos que se están trabajando de manera conjunta, repito, con el Poder Judicial y también con el Poder Legislativo, además de la Superintendencia de Trabajo. Bueno, la idea es empezar a mostrar números a la baja hacia el segundo semestre de 2026. ¿Podemos hacer una radiografía también del sector público santafesino? Es decir, ¿cómo están divididos los empleados públicos en Santa Fe, ministro? Bueno, el sector más numeroso es el de docentes, seguido por el de seguridad, administración central y salud. Básicamente esos son los sectores que acaparan la totalidad, digamos, de los empleados públicos en la provincia. ¿Qué número? Se repite la misma situación en el resto de las provincias también. Sí. ¿Qué número más o menos? Sé que hay como 20 y pico de mil policías, por ejemplo. 21.000, 22.000. Sí, bueno, en total hoy estaremos en el orden de 170.000, donde sí, los docentes son el número y triplican más o menos estos números que estás tirando de la fuerza de seguridad. Cuando uno hace estos cálculos, porque uno no tiene que tomar algún parámetro para ver si es mucho o poco, y generalmente cuando se toma la cantidad de empleados públicos por habitantes, Santa Fe, digamos, es una de las que está mejor posicionada. Digamos. Las provincias del NOA y del NEA son las que tienen mayor cantidad de empleados públicos por habitantes, y que incluso hay muchas provincias que tienen mayor cantidad de empleados públicos que de empleo privado. En el caso de Santa Fe, que digamos tiene un perfil más productivista, que se lo puede comparar con Córdoba, por ejemplo, el número de empleados privados registrados duplica, o un poco más que duplica, al empleo público. O sea que ese es el perfil, digamos, de una provincia productiva que tiene una gran red de empresas, de emprendedores y también de empleos privados. No, cuando se hacen esos análisis, por eso, empleados públicos por habitantes, o también otro análisis que se hace es cómo es la relación entre empleo privado y empleo público. Y en eso también, digamos, Santa Fe tiene el perfil, digamos, de una provincia productiva, digamos, una impronta del privado. No, eso no hay ninguna duda. Le preguntaba porque muchas veces cuando uno habla con ministros de trabajo se concentra en el trabajo privado, pero ojo que hay que administrar también la cantidad de empleados públicos porque tienen sus temas, ¿no? Tienen sus conflictos, tienen sus administraciones, es un número también para tener en cuenta. Me imagino que ocupará parte de sus horas de trabajo también. Sí, sin dudas, y en ese sentido, digamos, hay una gran diferencia entre, digamos, los empleados públicos que dependen de Nación y que dependen de la provincia, porque la mayor parte de las responsabilidades, o sea, queda en manos de las provincias. Estamos hablando de educación, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de salud, o sea, son todas cuestiones donde el grueso del personal están en cada una de las provincias y no en Nación. Ministro, ¿qué cosa es la que más le preocupa hoy de su cartera? Bueno, a lo que nosotros hoy nos preocupa y nos ocupa es que la microeconomía no termina de repuntar. O sea que podemos decir que las variables macro están medianamente ordenadas o mucho más ordenadas que hace 2 años atrás, y podemos hablar de la baja de la inflación, que si bien no están en los índices que uno pretendía ya para esta altura del mandato del gobierno nacional, o sea, tampoco tenemos una inflación del 200%, hay una inflación a la baja en el orden de proyectada anual 25-30%, el precio del dólar en cierta forma está estable, el riesgo país está a la baja en 500 y no en 3.000 como en otros momentos, hay un solo valor del dólar, no tiene déficit fiscal la nación, hay un superávit comercial, o sea, son todas variables que podríamos decir buenas, y sobre todo teniendo en cuenta, digamos, con el pasado que tiene la Argentina. Ahora, cuando vamos un poco más a la micro, a lo que vive el ciudadano, bueno, como que esas mejoras no están llegando y uno, digamos, no las nota. O sea, me refiero a que a la gente en general le cuesta llegar a fin de mes, de que te mencioné esto de las moras bancarias, en el sistema bancario no bancario, cuando uno habla con los comerciantes, o sea que la microeconomía no termina de repuntar, más allá de que hoy haya alguna venta que se realice de manera electrónica, digamos,
el comercio en general, o sea, está sufriendo un poco esta falta de recuperación de la microeconomía. Las tasas de interés, que en un contexto de inflación a la baja deberían ser el motor para movilizar, digamos, el consumo, hoy están generando todo el efecto contrario, porque con una inflación proyectada del 25-30%, las tasas de interés hoy están en el orden del 60, 70, 80%, más allá de algunas promociones puntuales que recién ahora están apareciendo, pero por eso las tasas de interés todavía no reflejan el orden macro, porque hoy los préstamos a tasas razonables deberían estar siendo el motor del consumo para la inversión en las pymes, para el consumo en el comercio y también, digamos, para tener créditos acordes al contexto macro. Bueno, eso tampoco está sucediendo y yo creo que es un obstáculo para el crecimiento de la economía en general. Y todo eso que usted está observando con atención, en Santa Fe se refleja en qué sectores más complicados. No, bueno, eso es lo que veníamos hablando, o sea, en cuestiones de empleos, los sectores más complicados son construcción, industria y comercio. ¿Pero dentro de la industria hay alguna en particular? ¿Cómo? Dentro de la industria y dentro del comercio, dentro de la industria fundamentalmente, ¿hay alguna en particular? Sí, no, la industria es la más perjudicada, es el sector textil, o sea, toda la cadena, o sea, desde la hilandería, la tejeduría, la confección y la venta. Porque por un lado tenés la mercadería que entra importada y también tenés la compra a través de plataformas digitales, o sea que ni siquiera la mercadería importada pasa por el comercio nacional. O sea que ahí tenés afectada toda la cadena, digamos. Yo te podría decir que hoy a nivel nacional el sector más afectado es el textil. Y después, respecto a este endeudamiento o mora que te había mencionado, bueno, la provincia también está tomando políticas activas para tratar de que aquellos que hoy tengan una deuda puedan renegociarla, digamos, a tasa más baja y a plazos más largos. Y también aquellos que tengan algún impuesto provincial que se haya atrasado, sea de API, de patentes, de inmobiliario, también puedan renegociarlo con cuotas sin interés. O sea, son medidas que fue sacando la provincia en estos últimos 10 días. Ministro, por último... Y que tienen que ver, digamos, con la realidad de la micro, digamos, estas cuestiones. No surgen, digamos, a partir de un análisis, digamos, de todo esto que estamos hablando nosotros. Por último, ¿usted está viendo más suspensiones o despidos en el mediano plazo en algunos sectores? Ya, los despidos que más fuerte habían pegado habían sido en la construcción. En el primer semestre de 2024 eso se logró recuperar. El que más el sector que más había suspendido fue la industria, también en el primer semestre de 2024, y hoy el balance, ya transcurrido más de 24 meses, podemos decir que la industria es el sector que más puestos de trabajo perdió y que no los pudo recuperar en su totalidad, como sí lo pudo hacer la construcción en la provincia, no en el país, en la provincia. ¿Y ve para lo que viene? Y sí, por eso hay sectores que están tomando estos beneficios tributarios para mayor toma de personal. Hablo del sector industria, que es el más complicado, pero bueno, hay sectores que también no ven, digamos, a futuro un recupero de la producción. Por mencionarte un ejemplo que esta semana tenemos que ir a visitar, la venta de motos en Argentina fue récord en abril, se vendieron más de 80.000 unidades. Y bueno, nosotros tenemos una empresa en Santa Fe que está radicada en Venado Tuerto, que abastece el 30% del mercado nacional y que bueno, es una empresa que está pensando en incorporar aproximadamente 100 trabajadores. O sea, por ahí es también un caso muy puntual dentro del sector industrial, pero también, digamos, es una realidad que se está dando hoy. Ministro, le agradezco mucho el tiempo y todas las explicaciones que nos dio, ha sido muy amable. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten. Gracias, cómo no, muy amable. Adiós. Bueno, el ministro Roald Báscolo es el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe y bueno, con él repasábamos un poquito el panorama laboral de la provincia y lógicamente de la nación también, porque influye, desde ya que influye. Nos volvemos a encontrar en la próxima, si no le parece una mala idea. Que pasen bien. Chao.